Hola, mi nombre es Ariel y le damos la bienvenida a este cuarto episodio de Construir Prevención, el podcast del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de WOCRA, en el que vamos a brindar información a las trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados sobre cuáles son nuestros derechos y obligaciones en relación a la salud y seguridad. En este episodio vamos a hablar acerca de este tema y vamos a preguntarles a algunos integrantes del Departamento Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo de WOCRA sobre nuestros derechos y obligaciones como trabajadores y trabajadoras. Para empezar, debemos saber que la salud y seguridad de los trabajadores es un derecho del rango constitucional expresado en nuestra Constitución argentina. En la actualidad, el sistema de cobertura de los riesgos del trabajo está regulado por la Ley del Riesgo del Trabajo, Ley 24.577 del año 1995, que es de aplicación en todo el país. Esta ley tiene como objetivo prevenir los riesgos del trabajo y reparar los daños que nos pueden causar los accidentes y las enfermedades profesionales. Nos acompaña Matías Grande, integrante del Departamento de Salud y Seguridad, y sería bueno que nos cuente sobre el marco general de lo que trata esta ley para entrar en tema. Bueno, para hacer un resumen general, la Ley de Riesgo del Trabajo propone en su marco teórico, como decías vos, Ariel, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de asegurar al trabajador y la trabajadora una adecuada atención médica de rehabilitación y otras prestaciones que se incluyen y que hablaremos más adelante. En la ley se definen diferentes derechos y obligaciones de cada una de las partes, siendo estas los empleadores, trabajadores, las aseguradoras y el Estado, como así también diferentes situaciones sobre incapacidades, prestaciones médicas y dinerarias. Situaciones cubiertas de accidentes, ya sea en el lugar de trabajo o mientras vamos o volvemos del mismo. También las enfermedades que podemos contraer a causa de las tareas que realizamos, entre otras. Como objetivos principales de la ley, podemos mencionar que busca reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, promover la recalificación de aquellos trabajadores que han quedado con secuelas o incapacidades y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones que brinda la ley. Entonces, de acuerdo a esta ley que nos describís, tanto el Estado, los empleadores, las ART y los trabajadores tienen tanto derechos como obligaciones. Si decimos nosotros, los trabajadores, ¿qué derechos debemos exigir? Buena pregunta, Ariel. Entre los derechos que podemos enumerar para las compañeras y compañeros trabajadores, tenemos como principal trabajo en un ambiente sano y seguro conocer los riesgos a los que podemos estar expuestos en nuestro trabajo, recibir la información y la capacitación sobre cómo prevenir accidentes y que el empleador entregue los elementos de protección personal correspondientes. Por otra parte también tenemos derecho a estar cubiertos por una ART y conocer cuál es la misma. Y sí, por ejemplo, si el empleador no tiene ART, tenemos derecho a hacer la denuncia en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Estos son algunos de los principales derechos que están contemplados en la ley para los trabajadores. Muy claros los conceptos que nos das. Así como dijimos anteriormente, tenemos derechos que vos enumeraste como principales, pero también obligaciones. ¿Podrías comentarnos algunas de estas? Bueno, si hablamos de obligaciones de los trabajadores y trabajadoras, podemos mencionar que debemos cumplir con las normas de seguridad e higiene dentro de la obra, utilizar los elementos de protección personal que nos entrega el empleador, participar de las actividades de capacitación en prevención de riesgos, asistir a realizarnos los exámenes médicos y podemos incluir también comunicar al empleador cualquier situación peligrosa que identifiquemos y si tuvimos algún accidente, ya sea en una situación de trabajo o puede ser yendo o volviendo del mismo. En este relato que nos hablaste de derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores, nombraste algunas instituciones que nos gustaría que nos comentaras un poco más, como por ejemplo, qué es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y también qué son las ART. ¿Podrías contarnos sobre esto? Cuando empezamos hablando del tema, enunciamos la Ley de Riesgos del Trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo del Estado creado por la Ley 24.557 y que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Su objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población trabajadora. Algunas de las obligaciones que tiene la superintendencia son controlar a las ART, promover la prevención, imponer sanciones a las aseguradoras, elaborar estadísticas, elaborar y controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre salud y seguridad en el trabajo y también resolver situaciones de contingencias o discrepancias entre los trabajadores y la ART. Por ejemplo, cuando un trabajador no está de acuerdo con el alta médica o no le brindan las prestaciones adecuadas, ya sean médicas o de rehabilitación, entre otras. Y por otro lado, tenemos a las aseguradoras de riesgos del trabajo, llamadas ART, que también se crean en la Ley de Riesgos del Trabajo. Estas son empresas privadas que deben contratar los empleadores y que tienen también obligaciones, como por ejemplo asesorarlos en las medidas de prevención, cubrir la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en todo lo que tiene que ver la parte médica, de rehabilitación y también en cuestiones de salario. A partir del día 11, que el trabajador o la trabajadora esté de baja, del salario se hace cargo a la ART. Excelente, Matías, muy claro. Ahora sí, ya vamos entendiendo todo esto. Nos quedan algunas otras definiciones que también están incluidas en la ley y que nos gustaría preguntárselas a Pamela, que también forma parte del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de WOCRA. Pamela, ¿nos podrías contar qué se entiende por accidente de trabajo? Sí, Ariel, si te parece, veamos primero cómo lo define la Organización Internacional del Trabajo y luego nuestra legislación argentina. La OIT, por su parte, define el accidente de trabajo como el suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el mismo, que puede causar lesiones profesionales y que éstas pueden ser mortales o lesiones incapacitantes. Y la legislación argentina define el accidente de trabajo como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto del domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando no se interrumpa o altere dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Además de cubrirse los accidentes producidos en el lugar de trabajo y las enfermedades generadas por la realización de tareas, vos nos comentás también que se consideran los accidentes que los trabajadores sufren en el trayecto desde su hogar a su lugar de trabajo y viceversa. A estos accidentes se lo denomina in itinere, ¿es así? Sí, tal cual lo definiste vos, Ariel. El accidente in itinere es aquel que se produce al ir o volver del lugar de trabajo, debiendo ocurrir un tiempo razonable próximo al horario de entrada o de salida del trabajo, siempre y cuando dicho accidente tenga lugar en el trayecto usual desde el domicilio declarado, sin desvíos para realizar actividades. Si por algún motivo vamos a cambiar el recorrido o tenemos otras actividades que hacer ajenas al trabajo, hay que informarle anteriormente al empleador. Muy claro, Pamela. Ahora, con respecto a los accidentes de trabajo, podemos considerar que son evitables si se realiza una correcta identificación de los riesgos y se implementan las medidas que los prevengan. La prevención debe considerar todas las situaciones posibles y también tener un enfoque integral sobre la perspectiva de género. Los trabajadores y las trabajadoras son las víctimas de los accidentes de trabajo y no se les debe considerar como culpables en un análisis superficial de situación. ¿Estamos de acuerdo? Coincido con vos, Ariel. Por eso trabajamos diariamente desde el Departamento de Salud y Seguridad en conjunto con las seccionales de WOCRA, según las directivas de nuestro secretario general, en generar una cultura de la prevención a los fines de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo de las trabajadoras y trabajadores constructores para evitar estos accidentes y enfermedades. Excelente definición. Y por último, Pamela, ya para ir cerrando, cuando hablamos de enfermedades profesionales, ¿podrías aclararnos qué son estas enfermedades? Las enfermedades profesionales son aquellas que pueden contraer los trabajadores por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral, por ejemplo, de exponerse al ruido, las vibraciones y al polvo, y que causan daños a la salud. O sea, se diferencian básicamente de los accidentes que son hechos inmediatos y que causan lesiones en el momento.
porque las enfermedades profesionales se van dando, por lo general en forma paulatina. Se suelen no manifestarse hasta que se empiecen a revelar síntomas graves e irreversibles. Exacto. No debemos olvidar que las enfermedades que se declaren profesionales están incluidas dentro del rango de cobertura de la CRT por el hecho de haber ocurrido a causa de exposición en ocasión del trabajo. En la Argentina están detalladas en un listado de enfermedades profesionales que cuenta el sistema de riesgos de trabajo y en caso de que no esté en el listado, igualmente los trabajadores pueden solicitar a la SRT su evaluación para que lo determine. Bueno, ya llegando al final, les agradecemos a Pamela, a Matías, por haber compartido este episodio sobre los derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores y el habernos informado con respecto a estos temas que son de gran importancia en nuestro desarrollo laboral. Antes de despedirnos, aprovechamos para recordarles que si quieren obtener más información, noticias y descargar contenido del Departamento de Salud y Seguridad, pueden ingresar a la página de WOCRA, www.wocra.org, donde encontrarán más material. También podrán consultar números de contacto, correos electrónicos y realizar denuncias de forma anónima ante incumplimientos del empleador. Nos encontramos en nuestro próximo episodio de Construir Prevención en el podcast del Departamento de Salud y Seguridad de WOCRA, donde seguiremos brindando información a las trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados para seguir trabajando en materia de prevención sobre accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo. Este podcast fue desarrollado en el marco del convenio de WOCRA con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, ICM.